En el presente video se exhibirá las características constructivas, el principio de funcionamiento y el mantenimiento de la máquina síncrona trifásica. Este trabajo es realizado por Freddy Boada, Sol Sánchez y Fabricio Ramos. Un generador síncrono está compuesto por el estator, el rotor, la carcasa y la excitatriz. El estator está compuesto por un núcleo de chapas de material ferromagnético, que están sujetas formando un paquete, por medio de una serie de pernos o de chavetas. Las chapas están aisladas entre sí para menorar las pérdidas por corrientes parásitas. El estator tiene ranuras donde se alojan los conductores activos o inducidos que forman el bobinado del estator, para cuyo aislamiento se coloca tubos de cartón aislante. Para el diseño del bobinado del estator, se define el grupo o cinturón de fase N, que está descrito por N igual a S sobre P por Q, donde S es el número de ranuras, P es el número de polos y Q es el número de fases. El rotor se compone de las masas y expansiones polares, las aletas de ventilación, los anillos deslizantes, cuyo aislamiento se realiza con micanita prensada, por los que entrará la corriente a las bobinas del campo, y el rotor de la máquina excitatriz. En el eje del rotor suele estar fijo el inducido de la excitatriz. El número de polos del rotor se determina con P igual a 120 por F sobre N sub S, donde F es la frecuencia y N sub S es la velocidad de la máquina síncrona en revoluciones por minuto. La carcasa es la parte externa de la máquina que envuelve al estator y comprende la cubierta, donde se encuentran los conductos y orificios para la ventilación, la base, dimensionada para absorber las vibraciones del movimiento de la máquina, y los apoyos, donde se aseguran las portaescobillas para el inductor. El alcance o paso de ranura es el ángulo medido desde el centro de una ranura hasta el centro del adyacente. El alcance o paso de bobina se define como la cantidad efectiva en grados del aprovechamiento del flujo de una bobina. Es igual al número de ranuras multiplicado por el paso de ranura. Cada grupo de fase establece un polo, mismo que ocupa 180 grados eléctricos por definición, cuyas bobinas se deben situar de forma tal que el extremo inicial de la primera quede al principio de un polo, y el extremo final de la enésima bobina quede al extremo de salida del polo. Si se tiene un bobinado de doble capa, el número de ranuras y de bobinas coinciden. El factor de paso expresa la cantidad efectiva de flujo que es aprovechado por la bobina, y este está definido por K sub P es igual a seno de ρ sobre 2, donde ρ es el paso de bobina. Por otro lado, de manera natural, el voltaje inducido en cada lado de una bobina tiene desfase, lo que se atribuye a la distribución de los devanados. Por tanto, se define el factor de distribución K sub D como K sub D es igual a seno de n por gamma sobre 2 sobre n por el seno de gamma sobre 2, donde n es el grupo de fase y gamma es el paso de ranura. A partir del principio de diseño de la máquina sincrónica, estableciendo que todos los parámetros deben ser de naturaleza senoidal, del factor de devanado K sub W, que es el producto entre el factor de paso y el de distribución, y de las A trayectorias paralelas, el valor eficaz de la fuerza electromotriz inducida en la fase A es E sub A igual a 4.44 P sobre A por N sub C por K sub W por F por Phi sub P, donde P es el número de polos, A es el número de trayectorias paralelas, N el grupo de fase, N sub C el número de vueltas del devanado, K sub W el factor del devanado, F la frecuencia y Phi sub P el flujo por polo. Con ello, se definen las vueltas efectivas N sub B como N sub B es igual a P por N sub C por K sub W sobre A. Finalmente, expresando de manera alternativa el valor RMS de la fuerza electromotriz inducida, E sub A es igual a 4.44 por F por N sub P por Phi sub P. El principio de funcionamiento de un generador básicamente se puede realizar de dos formas.
La primera, hacer girar una espira dentro de un campo magnético para que en esta se induzca una FEM, una fuerza electromotriz. La otra forma es la cual se utiliza en un generador prácticamente, en la cual es que se mantiene fija la espira y se hace girar los electroimanes para que se produzca. Ya, esto básicamente es el principio constructivo de una máquina sincrónica. Básicamente, ¿por qué se utiliza este principio? Debido a que las espiras manejan una gran cantidad de corriente, la cual es la que se utiliza hacia la red, mientras que los electroimanes, en este caso el rotor, como podemos ver acá, produce una corriente muy pequeña que es la capaz de generar el campo magnético según nuestra conveniencia. Ya, básicamente para generar el campo magnético nosotros necesitamos acoplar aquí al eje, necesitamos acoplar con un motor primo, el cual puede ser una turbina a gas, a hidráulica o de cualquier otro tipo, el cual se encarga de hacer girar esto y produce una variación de flujo en el estator, como se puede ver acá, el cual va a ser fijo. Comúnmente no se utilizan espiras, sino que se utiliza un bobinado, el cual va a ser típicamente es trifásico, como se puede ver acá. Y básicamente nosotros podemos controlar la velocidad de esto considerando la velocidad de giro del rotor. A continuación les voy a hablar sobre el alternador. El alternador está conformado por el rectificador, los carbonos, rotor, los rulimanes, colector y la placa de Dios. Ya para el mantenimiento lo primero que se hace es desarmar el alternador. Comenzamos retirándole el regulador, el portadiodos, se destapa la tapa superior. Luego sacamos la tuerca para sacar la polea y llegar al rulimán y poderlo chequear. Posterior a eso se realiza la prueba visual de que no tenga fallas el rulimán, su pista, el colector y también que no haya roce en el bobinado. Al finalizar el chequeo visual, seguimos a un chequeo interno, el cual es comprobar mediante un multímetro que no exista un circuito, es decir, que haga contacto con tierra. Ahora, para comprobar la bobina del rotor, debe existir continuidad entre estos dos puntos. Así podemos dar por finalizado la prueba del rotor. Luego seguimos con la prueba en la bobina. Tiene que suceder lo mismo, no debe existir contacto en tierra. Está correcto. Proseguimos con la comprobación en las salidas de la bobina. Debe existir continuidad, es decir, se comprueba que sí existe la continuidad, es decir, está bien. En el caso que la bobina se encuentre dañada, lo que se hace es retirarla y volverla a colocar una nueva. Seguimos con el chequeo del rectificador, el cual tenemos que chequear sus carbonos. Luego se le manda un banco de prueba para ver que esté funcionando correctamente y esto nos ayuda a cambiar la corriente alterna a corriente continua. Finalmente seguimos con el chequeo del portadiodos. Tiene positivos y negativos, por ende vamos a revisar tanto los dos. Proseguimos con el lado positivo, que como vemos en el multímetro nos está marcando un valor. Y son los mismos para las tres salidas, en este caso. De igual manera se comprueba en el lado negativo y así se termina el mantenimiento de un alternador. Se agradece al maestro Jacinto por ayudarnos y prestarnos un alternador. De igual manera se le agradece a don Manolo por prestarnos la mecánica conocida al lado de la Escuela Politécnica Nacional como cartón.